Hoy vamos a ver la historia de la arquitectura románica, sus orígenes, elementos, estilos, sus características y los principales arquitectos románicos. Si te gusta el arte, dale like y suscríbete. Empecemos. La arquitectura románica fue un estilo arquitectónico predominante en Europa durante la Edad Feudal. Cada país adoptó pequeños cambios estilísticos según sus tradiciones y culturas, manteniendo unas características comunes. La arquitectura románica heredó y combinó características de los edificios antiguos romanos y bizantinos con otras tradiciones locales, lo que permitió que en cada región los estilos arquitectónicos adquiriesen un estilo único. Generalmente, la arquitectura románica contaba con muros muy gruesos, arcos de medio punto, pilares anchos y robustos, bóvedas de arista y grandes torres. Orígenes de la arquitectura románica. Este tipo de arquitectura empezó con la construcción de la abadía de Cluny en la Borgoña francesa, dando paso a toda una generación de nuevos monasterios y construcciones religiosas. Una vez pasada la acumulación de las crisis de finales del siglo X, en Europa occidental se inició un crecimiento demográfico sin precedentes que hizo necesario realizar grandes roturaciones de los campos. El comercio, motor del progreso, experimentó un renacimiento. Los dos polos más densamente urbanizados, Flandes e Italia, fueron los iniciadores del intercambio. En gran parte de Europa se comenzaron a instalar monarquías hereditarias cuyos reyes, consagrados y apoyados por la Iglesia, buscaban imponerse como soberanos y no solamente como señores feudales. La fe cristiana y las instituciones eclesiásticas permitían mantener la unidad en el mundo occidental, que se encontraba políticamente dividido. La Iglesia controlaba a las personas, pero sus poderes se entrecruzaban con los de los príncipes. Consciente de su dependencia y de sus carencias, la Iglesia intentó una reforma. Las nuevas órdenes cluniacenses, independientes de los señores y los obispos, captaron una parte esencial de las donaciones de los fieles, y la riqueza que adquirieron les permitió construir numerosas abadías. Periodo de madurez de la arquitectura románica. A partir de 1060 a 1070, y después de una fase experimental, la arquitectura románica alcanzó un periodo de madurez, marcado por la uniformidad de soluciones, que fue seguido, a comienzos del siglo XII, por una serie de innovaciones técnicas relacionadas principalmente con la bóveda y el aligeramiento de la estructura, precursoras de la arquitectura gótica que se manifestaría en Ile-de-France hacia 1135. Cada espacio requería de un tipo determinado de bóveda. El crucero del transepto, donde se cruzaban este y la nave, se hallaba definido por 4 poderosos pilares que determinaban un cuadrado coronado por una cúpula. Las naves laterales, divididas en tramos por arcos fajones, tenían bóvedas de arista. La nave central se alzaba en 2 o 3 niveles, grandes arcadas, tribunas, y sobre sus arcos fajones se apoyaba la bóveda de cañón de medio punto. El deambulatorio o girola estaba dividido en tramos por medio de bóvedas de arista separadas por arcos fajones, y el ábside tenía bóveda de cascarón precedida de un tramo recto con bóveda de cañón. En busca de la excelencia técnica, los arquitectos románicos del siglo XII construyeron nuevos tipos de bóvedas, principalmente para la nave central, que se elevaban cada vez a mayor altura. En esta época, las iglesias normandas se cubrieron de ojiva, y las del sudoeste, de hileras de cúpulas sobre pechinas, mientras que en la Borgoña se perfeccionó la bóveda de cañón apuntada. ¿Cómo se expandió por Europa la arquitectura románica? La arquitectura románica se expandió por Europa gracias a varios factores que facilitaron la difusión y la adaptación del estilo a las diferentes regiones. Estos factores fueron: el papel de los maestros constructores, que eran los encargados de diseñar y dirigir las obras. Los maestros constructores viajaban por Europa buscando nuevos encargos y llevando consigo sus conocimientos y sus modelos. El papel de las órdenes monásticas, especialmente de Cluny y Cister, que tenían una gran red de monasterios por toda Europa. Los monasterios seguían unas normas arquitectónicas comunes y mantenían una comunicación constante entre ellos. El papel de las peregrinaciones, especialmente del Camino de Santiago, que era una ruta que atravesaba Europa desde Francia hasta Galicia. Los peregrinos visitaban las iglesias y los monasterios que encontraban en su camino, y admiraban sus obras artísticas. El papel de las cruzadas, que eran expediciones militares organizadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa. Los cruzados entraban en contacto con otras culturas y civilizaciones, como la bizantina o la islámica, y traían consigo nuevos elementos estéticos y técnicos. Características de la arquitectura románica.
Las principales características de la arquitectura románica eran: los edificios solían ser sencillos y sólidos. Los edificios religiosos solían tener forma de cruz latina. El arco de medio punto era el elemento principal, sostenida por columnas barra diagonal pilares adornadas con temas religiosos. Las bóvedas de cañón fueron las más empleadas, conformadas por una sucesión de arcos de medio punto. Se podía encontrar la decoración principalmente en las columnas, pilares, portadas y cornisas. Los edificios religiosos solían tener las ventanas pequeñas, ya que más grandes no resistían la presión de los pesados muros. Elementos de la arquitectura románica. La arquitectura románica tenía algunos elementos en común en sus construcciones, como por ejemplo: arcos de medio punto, se empleaba para generar oberturas y sostener el tejado. Paredes gruesas, se usaron paredes realmente gruesas para evitar los contrafuertes. Arcadas, era un conjunto de arcos de medio punto sostenidos por pilares o columnas. Techos, al principio se solían construir con madera, más tarde, con piedra. Torres, habituales en las iglesias románicas. Planta, solía tener forma de cruz latina, reforzando el mensaje religioso. Estilos de la arquitectura románica. Al extenderse por toda Europa, el arte románico fue interpretado de manera particular en función de los ideales políticos, el peso de la tradición o los contactos entre diferentes formaciones artísticas. En el mundo germánico la resistencia fue mayor debido al peso de la tradición carolingia. Aún en el siglo XII se seguían construyendo edificios con envigado de madera. Mientras, las regiones del sur de Europa se abrieron más a este intercambio por haber estado sometidas a una multiplicidad de influencias. En Italia, que estaba dividida políticamente en numerosas zonas de influencia, algunas regiones permanecieron fieles a la tradición paleocristiana y bizantina, mientras que otras estuvieron más dispuestas a recibir las innovaciones románicas. La arquitectura italiana permaneció igualmente fiel a la fachada plana tradicional, aunque recibiendo un notable tratamiento plástico con la utilización de mármoles de colores y la superposición de niveles de arquerías. En otras regiones, en especial el sur y Sicilia, se creó un estilo totalmente original. Esta diversidad de influencias se presentó también en España, marcada a la vez por la renovación del arte románico al otro lado de los Pirineos, y por los arcaísmos provenientes de las tradiciones mozárabes y carolingias. Principales arquitectos románicos. Entre todos los arquitectos de la época románica podemos destacar los siguientes. Buscetto fue el arquitecto encargado de crear la Catedral de Pisa. Deuste Salvet, arquitecto de la iglesia del Santo Sepulcro en Pisa. Giovanni Pisano, hijo de Nicola Pisano, trabajaron juntos en el púlpito de la Catedral de Siena, en la Fontana Meggiori de Perugia. También diseñó la primera basílica de Santo Domingo. Más tarde fue nombrado arquitecto jefe de la Catedral de Siena entre 1287 a 1296. Trabajó también en la iglesia de San Juan y en otros proyectos de menor importancia. Maginardo trabajó durante el siglo XI y su trabajo más famoso fue la renovación de la Catedral de Arezzo en la colina del Pionta, la cual fue destruida por los florentinos en 1561. Maestro Mateo. El maestro Mateo fue el encargado de crear el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Ramón Llambard estuvo activo en Cataluña en el siglo XII y su encargo más famoso fue la Catedral de Santa María de Urgel. Guiligelmo de Módena fue un escultor italiano que realizó diversos trabajos en los relieves de la Catedral de Módena. Espero que te haya gustado la historia de la arquitectura románica y sus edificios. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.